Muy bien, vamos a leerlo con atención. Nos dice así el Evangelio. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Esta es la introducción a la historia que continuaremos en las siguientes semanas también, acerca de lo que ocurre con esta familia, que es Lázaro, sus dos hermanas Marta y María. Lázaro está enfermo, le avisan a Jesús que está enfermo, y esta es la reacción. Este pasaje se centra en la reacción que tiene Jesús y lo que decide hacer o no hacer cuando recibe esa noticia. Y quisiera también comentar y que consideremos el contexto de lo que habíamos estado viendo en los capítulos anteriores, de dónde estaba Jesús y qué es lo que estaba hablando, diciendo, altercando un poco con los judíos, un poco o un mucho, a tal grado en que los judíos, ¿se acuerdan?, querían apedrearlo por todo lo que estaba haciendo y por todo lo que estaba diciendo. Esta historia en el Evangelio se introduce en medio de ese contexto en donde Jesús está haciendo muchos milagros y está levantando la atención de las personas, y los judíos están altercando y poniéndole trampas para que pues lo puedan arrestar y lo puedan apedrear y lo puedan pues terminar con él. Se introduce esta historia y entonces nos comenta de esta manera el contexto, introduciéndonos. Yo voy a tomar solamente la introducción. Alguno de ustedes quizá ya sabe cómo continúa la historia, qué pasa con Lázaro, qué pasa con Jesús, qué dice Jesús, cómo se encuentra con las hermanas. Algunos quizá ya lo saben, ¿no? Pero quisiera que hoy nos enfoquemos como si no supiéramos qué es lo que pasa, ¿no? Solamente en la introducción, porque si vamos paso a paso leyendo el Evangelio podemos encontrar algo muy valioso sin adelantarnos a lo que ya hemos leído en otras ocasiones. Y aquí el contexto nos señala primero que había un hombre llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y su hermana Marta. Betania, ¿dónde era Betania? Para ubicar un poco también la distancia que había, y la distancia por lo tanto de dónde se encuentra Jesús a dónde se encuentra Lázaro. Bueno, Betania, un poquito más adelante, versículo 18 y 19, dice: Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María, luego de que Lázaro había muerto, a darles el pésame por la muerte de su hermano. Entonces, Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén. Eso es solo para tener una referencia, como de aquí a la Alameda Central. Y Jesús estaba en Jerusalén discutiendo con los judíos, pero se movió de ahí, lo que nos dice el versículo 40 del capítulo anterior. Volvió Jesús desde Jerusalén al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes, y allí se quedó. Entonces, Jesús, estando en Jerusalén, estaba a 3 kilómetros de donde se encontraba Lázaro, pero se había movido al otro lado del Jordán, al lugar donde estaba bautizando Juan. Y ese lugar donde estaba bautizando, ¿cómo se llama o cómo podemos ubicarlo?
Bueno, en el capítulo 1 que habla de Juan el Bautista, nos dice, todo esto sucedió, todo lo de Juan el Bautista, en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces, ¿dónde vive Lázaro? En Betania. ¿Y dónde había ocurrido lo de Juan el Bautista y dónde estaba Jesús? Al otro lado del Jordán, en Betania. Son dos Betanias, son lugares diferentes. Betania está donde vive Lázaro, a 3 kilómetros de Jerusalén. Arriba está Samaria y luego Galilea, y ahí está el mar de Galilea, y el río Jordán se conecta con el mar de Galilea, y al otro lado está esa otra Betania, donde estaba bautizando Jesús. Entonces, no estaba a 3 kilómetros. Algunos piensan que estaba a 2 días de camino aproximadamente. Estaba antes a 3 kilómetros, pero se había movido muchísimo más lejos. Entonces, y me llamó la atención un poco investigando acerca de Betania. En la actualidad, al día de hoy, en la región de Jerusalén, se encuentra la ciudad Al-Azariye, que es esta región de Betania, y que en árabe significa tal cual sitio o lugar de Lázaro. Entonces, esto es Betania. Hay dos Betanias, tengamos en cuenta esto. Y el evangelista en el versículo 2 hace un comentario sobre María, introduciendo tanto lo que va a comentar en el capítulo 11 como lo que va a retomar en el capítulo 12. Dice, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. ¿Ubican a esta María anteriormente en el evangelio de Juan? Sí la ubicamos, pero no anteriormente. No nos ha contado Juan acerca de ella. Y aquí pareciera que ya lo sabemos, ¿no? Nos dice, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Cuando tú lees esto en la secuencia del Evangelio de Juan, dices, yo nunca he leído eso, ¿no? Nos lo va a contar enseguida. Pero nos lo está anticipando y esto es importante tenerlo en cuenta. Y entonces entramos a la historia y lo que ocurre aquí. Jesús recibe noticias de su amigo querido. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Y nos introduce pues en este escenario complicado, delicado, de lo que esto significa, ¿no? ¿Y cómo responde Jesús en el versículo 4? Jesús dice, simplemente al escuchar la noticia, explica, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y lo interesante de las historias de Jesús es que nos introduce en el escenario y uno a veces piensa que Jesús va a responder de alguna manera o que hará algo y de repente te encuentras con palabras de Jesús que son un tanto enigmáticas, que no entiendes por qué hace lo que hace, que es todo lo contrario a lo que pensarías que en el sentido común actuaría una persona. Y te preguntas, ¿por qué Jesús hace eso? ¿O por qué no hace esto otro? ¿Qué quiere decir? ¿Qué significan esas palabras que está diciendo? Y aquí es un tanto eso. Jesús está diciendo esto y en el versículo 5 nos expresa, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, y a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Alguno pensaría, y creo que si lo llevamos a nuestra vida y alguien te dice que un amigo querido, una persona muy cercana está enfermo y te está notificando, ¿qué haces? A lo mejor si piensas irlo a visitar, ¿no? Y si es una enfermedad de gravedad, te apuras a visitarlo, ¿no? Y ya que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, y a pesar de eso, se quedó ahí 2 días. ¿Por qué se queda ahí? ¿Qué es lo que está haciendo, lo que no está haciendo Jesús y cuál es su propósito? Así que quisiéramos que meditemos el significado tan profundo que tiene lo que está pensando Jesús, pero también la situación tan delicada que es la escena, lo que están viviendo. Quisiera que nos detengamos aquí con calma y empatizar o conectar con Marta, con María, con Lázaro estando enfermo. Esa es la situación. El hermano de Marta y María está enfermo, a punto de morir. Y en medio de esa situación le avisan y buscan a Jesús. Y aquí no nos dice con qué intención,
o con qué propósito le fueron a notificar a Jesús. Alguno podría pensar que quizá era como una noticia para que Jesús fuera allá y se fuera a despedir de Lázaro, ¿no? No nos dice el texto, pero más adelante la expresión que tiene María, y aquí les voy a spoilear un poco en el versículo 32, cuando se encuentra Jesús con María, dice que cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto a mí me da que pensar en el hecho de que María era consciente de que si Jesús estaba ahí, Lázaro no iba a morir. Y esa conciencia quizá la tenía días anteriores y días cuando estaba enfermo Lázaro y cuando le fue a notificar a Jesús. Esa conciencia y esa esperanza de que si Jesús viene, si Jesús está aquí, entonces Lázaro no va a morir. Y yo pienso que esa fue la esperanza que tuvieron ellas, por la cual les fueron a notificar y a decir a Jesús: ve y dile a Jesús que su amigo querido está enfermo, porque yo sé y estoy convencida de quién es Él, de lo que Él es capaz, y si está aquí, Él va a querer sanarlo y lo va a sanar. Y a continuación sabemos lo que ocurre con Jesús y sabemos lo que ocurre con sus discípulos en esa escena, pero ya no nos dice qué pasó con Marta y María, sino hasta mucho después. Pero yo me quedé pensando, analizando esta historia, si ellos tuvieran esta esperanza, ¿cómo habrían experimentado esos minutos transcurrir en medio de esa situación? Imagínenselo por un momento. Está muriendo su hermano. Ellos fueron a notificar a Jesús esperando que llegara. Pasa el tiempo. Jesús escuchó la noticia, pero no tiene noticias de qué fue lo que dijo. Lázaro está agonizando y Jesús no llega. Y pasan los minutos y pasan las horas. Y ellas esperaban, Lázaro agonizaba y Jesús no llegaba. Y siguieron transcurriendo las horas. Y ellos sabían quizá que si llegaba Jesús lo sanaba. Pero ellas esperaban, Lázaro agonizaba y Jesús no llegaba. Hasta el momento, el minuto en el que Lázaro, murió y Jesús no llegó. Jesús no se apareció. Es impactante la situación, es impresionante lo que experimentaron Marta y María. Y a veces corremos el riesgo de pasar esta historia sabiendo lo que va a ocurrir después, sin saber la angustia que experimentaron en el momento. Buscaron a Jesús y no llegó, y vieron a su hermano morir. ¿Has experimentado tú algo así alguna vez? ¿Alguna situación en donde has buscado a Dios en medio de una situación difícil, emocionalmente complicada, angustiante, y que tú estás convencido, convencida de que si Él te escucha, tú le notificas, a Él le importa, Él te ama y entonces hará algo? Lo buscas y le dices toda la situación y esperas que responda. Y el tiempo pasa y tú esperas y Jesús no se aparece. Y Dios no responde y parece que no hace nada. ¿Has experimentado algo así? ¿Y qué es lo que te has preguntado? ¿No acaso nos preguntamos, ¿qué pasó con Dios? ¿Sí me habrá escuchado? ¿Y si me escuchó? ¿Y si me ama? ¿Por qué no respondió? ¿Por qué no llegó a tiempo? Tú lo buscaste y sin embargo pasó el tiempo a tal punto en el que tú viste con tus propios ojos la tragedia ocurrir delante de ti. Incluso piensas que si te escuchó y supo y vio tu situación y tu sufrimiento, quizás simplemente te ignoró. Es una lucha emocional y de todo tipo de pensamientos, ¿no?, respecto a Dios, de buscarlo y no ver su respuesta como uno piensa que lo haría, por medio de qué o basado en qué, en que Él te ama, porque es lo que nos está diciendo el texto y es lo paradójico. Jesús amaba a Marta,
a María y a Lázaro, y a pesar de eso, se quedó ahí. En todo esto al menos tenemos la certeza de algo, de que Jesús no actúa siempre de la misma manera, ni acude siempre de manera inmediata a resolver las dificultades y tragedias humanas. Jesús y la relación con Dios no es como aquel Dios que tú puedes manipular y modificar sus respuestas. Si tú haces algún ritual, tienes la confirmación total de que Dios lo hará de esta manera, ¿no? Y si haces esta otra cosa o dices ciertas palabras, entonces Dios hará eso. No se trata como tipo de conjuros o algo así para que Dios haga lo que tú esperas. Es impredecible, de cierto modo, y Jesús responde y actúa de maneras diferentes. Y en esta situación respondió de manera diferente a, por ejemplo, una situación muy similar. Cuando en el Evangelio de Marcos capítulo 5 llega uno de los fariseos de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se arroja a sus pies y le suplica con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. ¿Y qué dice a continuación? Jesús se fue con él. Al instante, Jesús se fue con él. O en Juan capítulo 5, aquel hombre que era funcionario real tenía a su hijo enfermo a punto de morir y lo fue a buscar desde Capernaum a Galilea, y rogándole que vaya con él y que sanara a su hijo, le dice: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Y Jesús responde: vuelve a casa, que tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús dijo y se fue. Jesús respondió y actuó tan rápido en esa ocasión que no fue ni siquiera necesario que fuera al lugar donde estaba el hijo. Lo sanó a distancia y obró de manera diferente. Y aquí con Lázaro no hizo eso. ¿Lo pudo haber hecho? Lo pudo haber hecho. A distancia, decirle al mensajero: regresa, Lázaro está vivo. O ir con él y sanarlo. Pero en esta ocasión había esperado. Él había decidido quedarse. Tengamos en cuenta esta frase del versículo 5 y 6. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, porque aquí la palabra nos quiere enseñar la idea que nosotros tenemos de amor y de lo que significa ser bendecidos por Dios, y la idea que Dios tiene acerca del amor y la bendición, y cómo eso se manifiesta en lo que hace o en lo que no hace y en el tiempo en el que lo hace. A pesar de eso, a pesar del amor que les tenía, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Entonces, ¿cuál es el propósito de Jesús? Ahí es donde nos preguntamos: ¿qué propósito tiene Dios? ¿Por qué Dios haces lo que haces? ¿O por qué no haces lo que espero que hagas? ¿Y cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? Y bueno, para entender un poco, entonces, podemos adentrarnos y intentar descifrar lo que dice en el versículo 4. Es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Notemos ahí que lo que explica Jesús no está en relación primordial en torno a Lázaro y sus hermanas. El propósito de la enfermedad no gira en torno solamente a Lázaro y sus hermanas, sino que dice: es para la gloria de Dios y para la gloria del Hijo de Dios. Y esto nos señala las prioridades respecto al plan y los propósitos de Jesús, que consisten entre distinguir, por una parte, resolver inmediatamente la situación adversa, trágica y dolorosa de aquellos que realmente ama, aliviar en ese caso lo antes posible la salud de Lázaro y la situación angustiante del corazón de Marta y de María, y por otra parte, todo lo que se encuentra en aquello que significa glorificar a Dios y glorificar al Hijo. Nuestro pensamiento simple sería: pues Dios se glorificaría si va y lo sana inmediatamente, y además alivia el corazón de las hermanas y lo sana y todo se resuelve, ¿no? Pero esa glorificación hay que entenderla en relación a toda la situación y el propósito que se está desplegando por todo el Evangelio de Juan, desde el capítulo 1 hasta el final, y que tuvo la manifestación de Jesús aquí en la tierra, y que no se trata simplemente de resolver las necesidades humanas conforme se van presentando, sino de algo muchísimo más profundo, que es manifestar a Jesús como el enviado de Dios, que ofrece
salvación de parte de Dios y la comunión y la reconciliación eterna con el humano, más allá de las angustiantes situaciones de esta vida que acontecen en la vida humana. Desde el capítulo 1, por ejemplo, en Juan dice: el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hasta el final, el capítulo 20, penúltimo del Evangelio, dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Y en medio, capítulo 17, cuando Jesús está orando y orando por sus discípulos, habla con el Padre y refiere este propósito, que es el propósito que tuvo al venir aquí a la tierra. Yo te he glorificado en la tierra, dice el versículo 4 del 17, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ahora los que me diste saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. No dice a Dios como el Padre, refiriéndole: he cubierto las necesidades temporales de salud y de alimento de los humanos aquí, tanto como he podido en el tiempo que he estado. Porque ese es el propósito, ¿no? Él lo refiere a que ha comunicado la verdad de Él y quién es el Padre en Él. Y ellos han creído y ellos han aceptado. Ese es el propósito esencial que tiene Jesús para con el corazón de las personas. Entonces, la prioridad de Jesús es que crean en Él, que conozcan a Dios y que sean salvos. Y en esto se despliega en distintas direcciones este propósito, tanto para sus discípulos como para Marta, María y Lázaro, e incluso para los líderes religiosos, que es todo el contexto, lo que está alrededor de estos capítulos que hemos venido considerando, lo que Jesús está intentando testificar a los judíos, ¿verdad? Que en el capítulo 5, versículo 36 les dice: el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Ya se los he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Jesús había sanado a un paralítico en el estanque de Betesda, había multiplicado el pan a más de 5,000 hombres, había dado la vista a un ciego de nacimiento y tenía planeado hacer otra cosa maravillosa en la vida de Lázaro. Y todas esas obras no eran simplemente bendecir a las personas, aunque lo hacía, sino testificar quiénes eran y dar testimonio frente a estos líderes religiosos. Entonces, ese es un sector en el cual dirige ese propósito Jesús de Dios para con los líderes religiosos, pero también sus discípulos, y es interesante porque se los anuncia en lo que dice a continuación en el pasaje. Esa es la relación que tiene del propósito de Jesús con sus discípulos, cuando les dice, volvamos a Judea, después de un tiempo, ¿no? Volvamos a Judea. Y entonces ellos le objetan: hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? Ya habían intentado apedrear 2 veces a Jesús. Y Jesús responde: ¿acaso el día no tiene 12 horas? El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Y un poco más adelante también explica o mantiene esta relación con lo que es andar y caminar en la luz, que es la enseñanza que les está dando a los discípulos de quién es Él. Más adelante dice: esto ha sucedido en la situación cuando le preguntan acerca del ciego, si él pecó o sus padres, de por qué nació ciego. Dice: esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo,
luz soy del mundo. Los discípulos tienen esta actitud como de temor y prudencia, como Jesús ya te han intentado asesinar 2 veces, te han estado apedreando, a lo mejor tienes que cambiar la estrategia o ya no tienes que estar en Jerusalén, podemos llevar a cabo la misión que planeas desde otra región. Y Jesús está pensando como, eso no tiene nada que ver con el propósito que he venido a traer y he venido a cumplir, que es ser luz y testificar quién soy yo y testificar quién es el Padre, incluso si me quieren apedrear, ¿no? Sabiendo y siendo consciente de aquello a lo que Él se dirigía en su vida. E incluso les anuncia también el milagro a sus discípulos, para que les quede claro como que Él va a ir a Judea. Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Fíjense, ahí está la expresión del propósito que tiene Jesús al quedarse ahí, no solamente en relación a Lázaro, Marta y María, sino a sus discípulos. Él dice, por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, de no haber ido antes. Me alegro por causa de ustedes. ¿Para qué? Para que crean. ¿Crean qué? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y cuál es el propósito con el cual he venido? Vamos a verlo. Y al final vemos la actitud de Tomás, ¿no? Que no fija su atención en lo que dijo Jesús y en comprender como el anuncio, el milagro que haría. Y al final es curioso lo que dice Tomás, porque expresa mucho del corazón humano y del corazón de nosotros como discípulos, cuando escuchamos lo que Jesús hace y en medio de nuestra prudencia y en medio de nuestro temor, escuchamos que Jesús está convencido y está cumpliendo su propósito. Tomás dice, vayamos también nosotros para morir con Él. Lo van a volver a apedrear. Y si vamos nosotros, también nos van a apedrear. Vamos, pero vamos a morir. Jesús les había dicho, voy a resucitar a Lázaro. No les había dicho, voy para que me apedreen. Voy a resucitar a Lázaro. Y ellos están pensando, vamos porque va a morir. Ni siquiera va a resucitar a Lázaro, se va a morir y nos van a matar también a nosotros. Pero tengamos en cuenta esa expresión de Jesús, el anuncio del milagro y la expresión del propósito que tiene con sus discípulos. Jesús se alegra de no haber estado en ese lugar con Lázaro por el propósito que tenía con sus discípulos. Entonces no es solamente resolver asuntos difíciles de manera inmediata, sino discipular y hacer crecer en sus discípulos la fe y el conocimiento de Él. Y eso implicaba dejar esperando a Marta, a María y a Lázaro. Y entonces en el propósito más profundo para Marta, María y Lázaro, nos lo deja ver o anticipar el Evangelio de Juan, porque más adelante vemos lo que representa para María lo que Jesús hace. Y nos lo anuncia en el versículo 2. Esa es la importancia de que aquí mencione algo que no nos ha platicado, pero nos está anticipando, como la expresión o la respuesta o el impacto que tuvo lo que hizo Jesús en el corazón de María. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Todo esto va a tener un impacto y un significado tan profundo en el corazón de María que nos está anticipando, que lo expresará de tal modo que ungirá con perfume al Señor y sus pies los secará con sus cabellos. Pero hay algo más que creo que Dios nos puede hablar de una manera muy profunda al considerar esa frase del versículo 4 de lo que Jesús anuncia que es la muerte y la enfermedad y a qué significa, y en relación con lo que ocurre en el 14. Leamos el 4 y el 14 en sus Biblias. Dice, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Versículo 14, les dijo claramente, Lázaro ha muerto.
¿No es curioso? Versículo 4, esta enfermedad no terminará en muerte. Versículo 14, Lázaro ha muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, no, Jesús? ¿Cómo que no iba a terminar en muerte y luego nos anuncias que ya murió? Y aquí podemos pensar dos cosas, ¿no? Jesús se equivocó y entonces tuvo que resolver la situación porque en verdad pensó que Lázaro no iba a morir de esa enfermedad, y enterándose o sabiendo que ya había muerto, entonces dijo, vamos, porque ya se murió. No pensé que eso fuera a pasar, ¿no? O en cambio, nos hace pensar cuál es el significado de aquella enfermedad y muerte de la que habla. ¿Cuál es la perspectiva de la muerte para Dios a diferencia del hombre? ¿Cuál es nuestra perspectiva de la muerte y de la esperanza cuando Dios está diciendo, eso no terminará en muerte, y muere? ¿Qué significado entonces tiene Dios de esos conceptos? Y entonces, si el propósito principal de Dios, que Jesús tiene claro y está determinado en cumplir y llevar a cabo, va en dirección no de resolver los problemas simplemente de salud o de alimento o incluso de evitar la muerte física, sino que por encima de todas las cosas su propósito es que crean y que sean salvos, como dice el versículo 31 del capítulo 20, que se han escrito esas cosas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. ¿Qué significa entonces la vida para Dios? Y entonces, ¿qué significa que tengas muerte? Se refiere más bien a toda la esperanza y todo lo que implica en el aspecto amplio y más profundo de la existencia, que es conocer quién es Jesús, que es el Hijo de Dios y que en Él hay salvación y que en Él hay reconciliación, y la vida interior, la vida en tu alma, la vida en tu espíritu que tienes al conocer eso. Y si no lo conoces, entonces eso es la muerte. Ese es el significado profundo al que Jesús refiere los conceptos de vida y de muerte. Y aquí lo que está diciendo, esto no terminará en muerte. Esto no terminará en incredulidad. Esto no terminará en que las personas crean que Dios se equivocó, o que Dios no está presente, o que Dios no le importa la vida humana, sino al contrario, será la vida. ¿Por qué? Porque conocerán que Dios se hizo carne por medio de mí, que les he traído vida. Y aunque no resuelvo sus situaciones inmediatas, como ellos esperan, les traigo una vida que no se termina, y una vida abundante, y un valor espiritual tan hermoso y tan valioso, que entonces la muerte física y todas las dificultades en este mundo pierden su valor. Esa es la verdadera vida. Y como menciona un teólogo y filósofo llamado Søren Kierkegaard, dice, no es por la resurrección de Lázaro que esa enfermedad no es de muerte, sino porque Él es, porque Jesús es. Pues en el lenguaje de los hombres, la muerte es el fin de todo, y como ellos dicen, mientras dura la vida, dura la esperanza. Pero para el cristianismo, de ningún modo la muerte es el fin de todo, ni un simple episodio perdido en la única realidad que es la vida eterna. Y ella implica infinitamente más esperanza de la que comporta para nosotros la vida, incluso desbordante de salud y de fuerza. Así, para el cristianismo, para el cristiano, ni la misma muerte es la enfermedad mortal, y aún menos todo lo que surge de los sufrimientos temporales, penas, enfermedades, miserias, aflicción, adversidades, torturas del cuerpo y del alma, pesares y quebrantos. Y de todo este fardo, por pesado y duro que sea por los hombres, al menos para quienes lo sufren, aun cuando anden diciendo, la muerte no es o no puede ser peor de lo que me está pasando, de todo este fardo semejante a las enfermedades, aun cuando no sea una de ellas, nada es para el cristiano la enfermedad mortal. Y titulé esta enseñanza, Dios es más grande que cualquier tragedia. Y por eso comenzaba y me impactaba en mi corazón esta estrofa. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. La recompensa
o la bendición de Dios no es que alivie la tragedia o que aparezca en el momento en el que lo estás esperando. La bendición es que Él se revela y te acompaña en medio de la tragedia. Y quisiera que lo aterricemos, cada uno de nosotros, que lo meditemos y lo interioricemos. Interiorízalo tú, hermano, hermana. Y quisiera que pensaras por unos segundos, a lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido el evento más trágico, difícil y doloroso que has experimentado? Piénsalo por unos segundos, recuérdalo por unos segundos. Porque si Dios es más grande que la tragedia, es más grande que cualquier tragedia pasada, presente y futura. Piensa también en el presente, quizá estás angustiado pensando en que una tragedia puede ocurrir. Incluso la estás vislumbrando, te la imaginas y tienes miedo. Quizá en esta semana o en estos días estás cargando con esa angustia. Temiendo y pidiéndole al Señor, te pido que eso no ocurra. Que ese escenario que de repente viene a mi mente que es probable, que tú evites, que tú aparezcas antes, que tú vengas antes y evites eso. Piensa en esa angustia, quizá en el presente, que estás ante la tragedia, pidiéndole a Dios que no ocurra. Puede ser de todo tipo, ¿no? En todas las áreas de tu vida, laboral o familiar, o una enfermedad de tu propia persona o de algún familiar o algún ser querido, de cualquier tipo, tu tragedia. E incluso imagina algún evento o escenario que sientes que si eso te ocurriese, quizá no lo ves cercano en el presente, pero piensas que si eso ocurriese en un futuro, sería la peor tragedia que pudieras experimentar en tu vida. Si pierdes a la persona más querida y amada que tienes en tu vida, piensas, esa sería la peor tragedia que pudiera experimentar. Si Dios es más grande que la tragedia, es más grande que las tragedias del pasado, del presente y del futuro, y de cualquier tragedia que te pudieras experimentar. Pero da miedo pensarlo, ¿no? Siquiera imaginarlo. Tanto que a veces decimos, mejor no lo pienso, no vaya a ser que lo genere o lo invoque, ¿no? Te da miedo, ¿no? Imaginarlo y pensarlo. Pero Dios nos llama a que confiemos en Él porque Él es fiel en lo que ha prometido. Y aquí es donde no tenemos que confundirnos. Él no ha prometido librarte de la tragedia. Él te ha prometido acompañarte y discipularte a través de las tragedias hasta la eternidad, hasta el tiempo donde no habrá más tragedias. Yo les he dicho estas cosas, dice Jesús, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Piensa entonces en tu peor tragedia, del pasado, del presente o del futuro. Y pregúntate, ¿tu Dios y la bendición que implica conocerlo y tenerlo como Padre y amigo eternamente es más grande que esa tragedia? ¿O esa tragedia tiene más poder, más resplandor que lo que significa que Jesús sea tu amigo hasta el final? Como cristianos creo que debemos tener claro eso, que debemos estar dispuestos a amarlo y seguirlo y a disfrutar de su compañía a pesar de las tragedias, por lo hermoso que Él es. Y no dejarnos engañar por medio de la circunstancia en que si no nos evita la tragedia, entonces Dios no nos ama. O entonces Dios no le importamos. Y entonces Dios es malo. Y es malvado. Ese es un engaño. Y además, yo meditando todo esto, también me sorprende porque puedes pensar tragedias de todo tipo y todas te dan miedo y no sabes cuál pedirle, de cuál te libre. Quisieras que te librara de todas, ¿no? Pero también es curioso que Jesús, en su llamado a ser discípulos,
implica incluso estar dispuesto a la mayor tragedia, que es perder nuestra propia vida por causa del nombre de Jesús. Y es una tragedia humanamente que Jesús no prometió que evitaría. Al contrario, incluso aseguró que todo esto vendría para todo aquel que se compromete a seguirlo en algún u otro grado. Pero ocurrirá. Y de esa tragedia humana no te va a librar si tú te comprometes a seguirlo. Y entonces, si Dios no promete incluso evitar la persecución para sus discípulos, ¿por qué sorprendería que no les evite las tragedias de la vida como la enfermedad y la muerte? ¿De dónde sacaríamos entonces que Dios promete salud y prosperidad, comodidad y todo tipo de bienestar en este mundo si la persecución y tu integridad física en este mundo no te la promete? Pero te promete algo muchísimo más valioso: la trascendencia eterna y la comunión con Él por la eternidad, y atravesar esa tragedia contigo. Jesús dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Nuestra convicción y nuestro amor a Dios, que supera todo temor, debe estar basado que la buena voluntad del Padre ha sido darnos el reino. Entonces, familia, iglesia, el día de hoy quisiera que recordemos eso, que nuestro Dios, el Dios en el que has creído, el Dios en el que has confiado, Jesús, a quien has decidido seguirlo, es más grande que cualquier tragedia, cualquier angustia que estés atravesando. Y quizá ya lo experimentaste en el pasado. Cuando pensamos en una tragedia del pasado, tú viste quizá lo grande y lo maravilloso que es Dios y cómo te sacó adelante de esa situación. Y así lo hará en el presente y así lo hará también en el futuro. Y tenemos que recordar eso. Dios es fiel y la tragedia que experimentemos no es una enfermedad que terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia que no se puede destruir, contaminar o marchitar. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para todos ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Primera de Pedro, capítulo 1, 3 a 7. Así que, Padre, te damos gracias y te bendecimos por manifestarte por medio de Jesús y traernos la vida eterna. Tú conoces, Señor, toda nuestra vulnerabilidad como humanos en este mundo, toda nuestra condición en nuestro corazón tan débil, tan temerosa ante las circunstancias adversas de la vida, ante cualquier tragedia, Señor. Y venimos a ti en esta inquietud de nuestra alma e incluso en esta angustia, en medio de las tragedias que estemos experimentando en el presente o aquellas que tengamos miedo que puedan venir. Queremos confiar en ti y queremos ver tu resplandor más grande de lo que nosotros podemos comprender y más grande que la tragedia que podamos experimentar. Señor, ayúdanos a ser llenos de tu Espíritu, a confiar en esta verdad en medio de cualquier dificultad. Tú conoces, Señor, a esta iglesia, tú conoces a cada una de las personas que estamos aquí, lo que hemos experimentado, lo que hemos pasado, lo que estamos viviendo, y también conoces lo que ha de venir. Y en medio de todo eso, el camino más seguro es confiar en ti. Así que oramos que estemos seguros en ti, que contemplemos tu grandeza más allá de cualquier prueba y que tú nos acompañes y que rindamos nuestro corazón a ti
E incluso si tú no evitas las dificultades, si tú no evitas las tragedias, si tú no apareces en el tiempo en el que nosotros pensamos que debes aparecer, que nos ayudes en nuestro corazón a estar seguros de que tú estás con nosotros acompañándonos a atravesar la prueba. Ayúdanos, Señor, y que esto sea una realidad viva, profunda, fuerte en nuestro corazón para cada uno de nosotros, y así nada pueda romper o corromper nuestra fe, que nada pueda desviarnos del camino, y que nada pueda separarnos de ti y tergiversar tu imagen. Te pido esto, Señor, que tu Espíritu en verdad nos llene, nos ilumine a contemplar cuán grande eres y cuán poderoso eres por encima de cualquier circunstancia difícil que podamos atravesar en nuestra vida. Que esto sea una realidad en nuestra vida. Esta es nuestra oración, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.